ni la condición en donde tú te encuentras. La reverencia a Él, sea que estés en prisión, sea que estés en cama, sea que estés en casa, en el comedor, aún aquí en el templo. Si tú sabes a quién le estás cantando, si tú sabes a quién estás adorando, entonces sabrás que no determina el lugar en donde estás. Tu solemnidad, tu reverencia, tu adoración, tu canto, tu corazón, tus palabras, no lo determina. Tu convicción no la determina la situación en la que tú te pudieras encontrar. Amén. Sepa, iglesia, que usted daba hebreo desde que empezó a leer la Biblia. Amén es una palabra hebrea que significa así sea. Pero usted habla más el hebreo de lo que quizás sepa. Fue un anhelo en mi corazón que me concedió el Eterno, hermanos, que llegara el hebreo a mi vida y que yo pueda hablar ahora en el lenguaje sagrado, hablarle a Él. Baruch atah Adonai Eloheinu echad beshalom beyesed hatalmidin lev talmidot toda rabá abinu. Yo sé ya lo que digo, hermanos, y hablar en esa lengua, para mí que valoro, reconozco y honro ese lenguaje, que dije, bendito eres tú, mi Señor, Eloheinu, nuestro Elohim, uno es. Ve shalom, que su paz, belleza y su misericordia, lev, talmidim, ve talmidot, en su corazón, discípulos y discípulas, sea la paz del Señor en tu corazón, hermano, hermana. Toda rabá, Abinú, muchas gracias a nuestro papito. Abi es la expresión a nuestro Padre en papito, en cariño. Abinú, nuestro Elohim, nuestro papito. ¿Y qué diferencia hay eso? No, hermano. Necesitas caminar en esa dimensión para entenderlo, y si no caminas ahí, lo menos que podemos hacer es lo que yo hacía antes, respetarlo. Respetar. ¿Y qué? Fíjese, ¿siento más la presencia del Señor por hablar así? No. ¿Soy mejor o mayor o estoy en otra dimensión o nivel? Tampoco. Porque hay quienes tienen poquito, saben poquito, entienden poquito y no hacen nada. Entonces, saber más, entender más, conocer más, no es más que sin más responsabilidad. No es sino más que eso. Amén es en hebreo. Nuestra transliteración, así sea. Y nosotros ya tomamos esa palabra como una palabra castellana, ¿verdad? Pero no es castellana la palabra ni latina, ni se le acerca ni tantito. Es una palabra escrita en hebreo, transliterada, de las pocas que no alteraron. Amén. Tú estás diciendo cada vez que dices amén, así sea. Por eso hay que tener mucho cuidado cada vez que está alguien predicando, compartiendo, y que estemos disparando, así seas, por todas partes. Vino la pandemia para matar a justos e injustos, a niños, a grandes, a buenos, a malos, a todos. Y por allá se escucha amén. Hay muchas declaraciones que se hacen que no tienen que ir acompañadas de un amén. Tienen que ir acompañadas de teshuvá, hermanos, de arrepentimiento. Hay cosas que pasan que no son motivo de alegría ni de gozo, son motivo de contrición y de acompañar a la gente en su dolor. A lo mejor a ti no se te ha muerto nadie cercano, a lo mejor a ti no se te ha enfermado nadie, y caminas en esa ligereza con los cuidados de este tiempo, hermanos. Ciertamente el Señor tiene cuidado de nosotros, pero nosotros no podemos ser negligentes en no caminar con esos cuidados, hermanos. Tenga mucho cuidado usted.
de que estemos viviendo en este tiempo de pandemia sin usar cubrebocas, porque no usemos el blindaje espiritual, vaya, para ser irresponsables. Estamos en pandemia. Usted y yo tenemos que traer los cuidados apropiados, y eso no es falta de fe. Eso es ser responsables. Ahora sí, amén. Así sea, así sea. La mañana de hoy, el Señor trae una palabra para su pueblo y para todo aquel que esté recibiendo el mensaje en esta mañana. Cuando entiendo lo que el Señor hace, si yo entiendo lo que el Señor está haciendo, pregunto, ¿viviré igual o mi vida cambiará? Y aunque sea algo difícil y feo, si entiendo lo que está pasando, ¿mi vida cambiará o será igual? Cambia. Cuando entiendo. Hoy en día, el acontecer en el mundo natural, hermanos, para ellos todo lo que pasa es angustia, desesperación, paranoia, crisis, psicosis, desesperación. Va a llevar a muchos, quizás de los escogidos, a hacer o practicar cosas que no debieran, porque el temor ha tomado el lugar del Señor en su corazón. Platicábamos ayer los pastores que entendemos que este tiempo, hermanos, ya es tiempo de la palabra bien sembrada en el corazón, el que va a dar fruto y el que va a determinar nuestro proceder. La palabra ya bien sembrada en nosotros. Voy a hablar de 3 casos, hermanos, que hubo eventos fuertes. En los 3 casos, aún en el cuarto, hubo eventos, y en los 4 casos que voy a hablar, se cumplen 4 principios. Primero hay un principio de, voy a decirlo así, de una situación que se presenta. Lo segundo, vamos a ver qué produce esa situación que se presenta. Tercero, qué propósito hay en esa situación que se presenta. Y por último, un aviso. En las 3 situaciones que voy a presentar, a un pueblo, a una familia y a una nación, se cumplen esos 4 eventos. Y aún en la cuarta también se cumplen. ¿Qué le parece? Si ahí donde usted está, haga una oración por mí, para que la palabra sea soltada como el Eterno quiere. Y haga una oración por usted, para que usted reciba la palabra como el Eterno quiere. ¿Qué le parece? Abba Padre, damos gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, reconocimiento a tu Hashem. Bendito, bendito el que viene en el Hashem. Bendito, bendito el Maestro, bendito Yeshua, bendito el Ruach HaKodesh, bendito nuestro Elohim, nuestro Abba, bendito seas. Sea tu Yesed, Abba Kadosh, sobre todos nosotros, en la palabra, en el que comparte como en el que recibe, sobre todo aquel que está conectado con tu Espíritu Santo a través de esta conexión, de esta red, de esta plataforma. Ministra, Abba Kadosh, el corazón de todo aquel que se conecta contigo, para que sean edificados, instruidos, fortalecidos, sanados, conforme la palabra sea depositada en sus vidas y que cumpla el propósito para el cual será soltada. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, te lo pido, Abba, y te digo, amén. Cuando entiendo lo que el Señor hace, tengo historias, textos bíblicos, pero no voy a detenerme mucho en ellos, porque la mayoría de ustedes lo conocen. Voy a hablar primeramente de un pueblo, el pueblo de Israel cuando fue a esclavitud. ¿Qué situación pasó ahí? Un pueblo en aflicción. Aparentemente
sin nada que ellos hubieran hecho para que sucediera. Dije aparentemente porque llegaron ahí, se lo recuerda usted, por medio de José, que había, ese fue otro caso, que hubo hambre en la tierra, ¿se acuerdan? Y hubo aviso, que no es el tema que voy a tratar, hubo aviso cuando hubo hambre en la tierra, sí, el Señor le dio sueños a Faraón, y hubo un intérprete que avisó que venía un juicio. En medio de todo eso, el pueblo de Israel viviendo naturalmente ni supo. Llegaron ahí porque sabían todas las poblaciones cercanas a Egipto que Egipto estaba vendiendo alimento, que Egipto se preparó para dar sustento. Así fue como llegaron ahí. Usted conoce la historia, ahí estuvo José, llegó su familia, se instalaron, vivieron rica y esplendorosamente en el tiempo en el que José y poquito más allá después de la muerte de José. Pero cuando llegó el día en que desconocieron a José y vieron las autoridades de Egipto que se estaban multiplicando los hebreos, ahí empezó una aflicción hacia el pueblo. Entonces por eso dije, aparentemente no hicieron nada, fue un trato directo del Señor. Pero ¿sabe qué? Hubo aviso para eso. Hubo aviso. Pero vamos a ir primero por los puntos. En este punto, primer punto, situación, un pueblo en una aflicción fuerte. Estaba siendo esclavizados. Y esa era una prueba dirigida por el Señor. ¿Qué situación? Ahí va la segunda característica. En cada punto va a haber esas cuatro. Lo produjo. Acompáñeme a Génesis 15:13 para darle fundamento a este evento. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es necesario para aquellos que no tienen el conocimiento y que están en sus casas, dándonos la oportunidad de que la palabra entre a sus vidas, sean instruidos. Les animo, no hay casa, en lo que usted encuentra en la Biblia, no hay casa, persona que estás conectada en esta sintonía, que no haya una Biblia. Ve por tu Biblia, desempólvala de donde la tengas y busca Génesis. Y si el tiempo no te alcanza, apunta y ya luego vas y buscas. Génesis, estamos ahí, 15:13. Le estaba dando una palabra al Señor a Abraham prometiéndole un hijo y le estaba diciendo que él iba a ser padre de multitudes de gentes. Pero le dice el Señor a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida ahí 400 años. ¿De quién estaba hablando? De ese pueblo que estaba en ese momento, en esa aflicción, hermanos. Hermanos, no me fui a investigar eso. Pero ¿cuánto pasaría? ¿Cuánto le gusta a usted que pasara de Abraham a que sucediera ya lo de Moisés en Egipto? ¿Algunos miles? ¿Ya algún milenio? Quizá. No me fui a la historia, la verdad. Pero pasaron varios años. Sí, pero viene el tiempo que ellos estuvieron en esclavitud. Pero antes de que llegaran a esclavitud de Abraham al tiempo de Jacob y toda su historia con trabajó 7 años por Lea, 7 años por la otra, y en lo que se fueron, y en lo que crecieron, o sea, más de 100 años quizás pudieron haber pasado, y estoy quedando por poquito, muchos más. Pero hubo una palabra que estaba escrita que se cumplió, hermanos. No me quiero adelantar, pero lo que estamos viviendo no es una ocurrencia, no es una circunstancia, no es una cosa fortuita, no es un asunto aislado, no es una cosa rara, desconocida, es cumplimiento de la palabra. Pero aquí viene la palabra bondadosa del Eterno, porque todo esto es para salvar, para rescatar, para perdonar, para liberar. Para eso es. Entonces estamos leyendo ahí, fue llevada ahí para que fuera oprimida. Punto 1 de ese caso, situación, un pueblo en aflicción. ¿Qué produjo esa situación? Punto 2, una profecía de cumplimiento. ¿Qué propósito tenía esa situación?
Esto viene ya en Éxodo, en los primeros capítulos, para los que anotan, para dar a conocer su nombre y su poder del Eterno. Ya he oído yo a mi pueblo que está afligido, Moisés. Ve, hermanos, es que a mí es algo que a mí me maravilla mucho eso, porque precisamente ahí en Éxodo es donde el Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, no me di a conocer por mi nombre, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Ellos me conocieron como el Shaddai, como el poderoso, pero a ti te voy a dar a conocer mi nombre. Híjole, hermanos, eso es un asunto intenso. En esa situación conocieron el nombre del Eterno. Ese era el propósito, dar a conocer su nombre y su poder una vez más. Punto 4 de este caso: aviso. Como lo dije, aunque su situación fue por cumplimiento profético, todo eso que pasó ya estaba escrito. Entonces, los que estaban con la ley, que en ese caso era Moisés, pues lo sabían. En ese caso, hermanos, la ley, la Torá, era hablada. Hay dos formas en que la palabra se difunde. La tradicional es la que más usamos desde el occidente, porque aún en el pueblo de Israel hay pueblos que se rigen por la palabra hablada, no por la escrita. Así es. Pero aquí estamos viendo que hubo un aviso. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Vamos al segundo caso. Una familia que se metieron en problemas. ¿Qué situación es la que pasa aquí? Yo le llamé así: descuido. Diga conmigo: descuido. ¿Alguien tiene una idea de qué familia puede ser? ¿Qué familia le gusta? Que se metió en problemas por un descuido. No digan a nadie de aquí, por favor, no te cae nadie por ahora querer. ¿Quién? Sí. Lot. Qué bueno que aclaré, y empecé a sudar, permítanme un momento. ¿Qué familia me metió en problemas de aquí yo? Lot, descuido. En Génesis, hermanos, Lot presenta una situación de que él, voy a hacer una pequeña historia para las audiencias que no lo conozcan, breve. Es sobrino de Abraham, y Abraham recibe una palabra: sal de tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, y se lleva a su sobrino. En ese proceso de llevarse a su sobrino Lot, hubo una situación antes de que Lot terminara yéndose allá. Abraham fue un exitoso ganadero, un hombre de ganados, mucho ganado. Y Lot fue bendecido por estar con su tío, y llegó un día en que era tanto el ganado que tenía el uno y el otro que hubo discusiones entre la gente que les trabajaba a ellos, y decidió Abraham decirle a Lot: Lot, no es necesario que haya pleito entre nosotros, somos familia, tú decides dónde quieres ir a pastorear a tus ovejas, y de ahí ya mi gente ya no va a ir a tu pedazo, escoge de este sector o de este. Y el curioso agarró más el valle y se fue, y todo era en santa y armonía y en paz. Él tomó una decisión, pero había en el corazón de Lot pues situaciones que tenían que ser expuestas. Hermanos, ¿cuándo sale la situación expuesta? A la tarde que temprano, las condiciones del corazón salen. Salió la condición del corazón de Lot en su descuido. Se vio envuelto viviendo en Sodoma, hermanos, y hubo una guerra con 5 reyes. Esto viene, toda esa historia viene en Génesis, en el capítulo 14, 15. Hubo una situación ahí fuerte, y llega a los oídos de Abraham que en ese pleito que hubo, en esa guerra, se llevaron secuestrado a Lot. Y va Abraham, o sea, los avisos, y rescata a Lot. Va y pelea y rescata a Lot. Después de ese pleito hubo botín, y ahí es donde Abraham, por primera vez se ve en la Biblia que él diezma de todo lo recibido, porque ella era bendecido, pero esos son otros 100 pesos. Con el caso de Lot, primer punto,
¿Qué pasó con Lot? ¿Qué situación pasó? Descuido. Por estar él en una ciudad de pecado, viviendo, acercándose. Poco a poco dice la Biblia que se fue extendiendo Lot en sus tiendas y se fue poco a poco. ¿Oyó? Se fue poco a poco. Dejó de ir, dejó de estar leyendo la Biblia, dejó de congregarse, dejó de esto, dejó del otro. Poco a poco se descuidó y terminó viviendo en Sodoma. Y pasó lo que le digo. En ese proceso, hermanos, en los que algunos se andan perdiendo por descuidos y a saber, hay otros que están en una bendición creciendo. Y era el caso de Abraham. Abraham, en ese momento le llegan unos visitantes angelicales de parte del Eterno para decirle que va a ser padre de familia. Y el otro allá, así es, hoy día, hermanos, igual. En el mero momento de Lot acercándose al pecado, Abraham creciendo en la fe, en la palabra, en la promesa, esperando, confiando, trabajando, y recibió su promesa y su bendición. Pero en medio de todo eso, ya se iban los enviados del Señor, y dice el Señor: no le diré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque ahí vive alguien que él ama. No, dice, y envió, dice la Escritura, porque eran 3 personajes, envió a los 2 a que fueran a lo que iban a ser enviados, y uno se quedó ahí con él platicando. Y si usted al escuchar, que le dice a Abraham: Señor, y si hubiera 50 justos ahí, ¿destruiría la ciudad? No, no lo haría, pero no hay 50 justos. Y si le quito 5, y así se fue de 5 y luego de 10, y si 20, y si 30, y si ni 10 justos había ahí, hermanos. Con todo y eso, llegaron los visitantes en esa charla. Llegaron los visitantes porque ahí eran de días, hermanos, las caminatas para llegar. Y estaba Lot sentado en la puerta de la ciudad. Y como era un hombre instruido y conocido de las cosas del reino, conoció a los que llegaban y supo que era gente de bien. Eran ángeles y los hospeda en su casa. La historia usted ya lo sabe. Voy a aplicar los 4 puntos. Primer punto, situación, descuido. Punto 2, ¿qué situación lo produjo? La ambición. O ignorar los avisos divinos, porque ya lo habían rescatado una vez por haber estado ahí. ¿Sí o no? Ya había sido prisionero en ese lugar. O sea, yo estoy ahí y ya me fue mal, ¿qué sigo quedándome ahí? Se volvió ahí a hacer lo mismo hasta que lo mataran. Por eso es importante que estemos orando unos por otros. Propósito de esa situación: mostrar el Señor su misericordia a los perdidos, a nuestros hermanos que andan perdidos. Y también, ¿sabe qué propósito fue? Hacernos saber que Él escucha nuestras oraciones. En el caso de Abraham, está el siervo firme en el reino, trabajando, orando por otros, se goza porque escucha sus oraciones, pero también el propósito es salvar a los perdidos. ¿Les suena parecido al primer caso? Liberar a los oprimidos, salvar al pueblo afligido. ¿Estamos ahí? Vamos al tercer caso. El cuarto punto, de ese caso. ¿Hubo aviso? Sí hubo aviso. Y ahí era una destrucción total. En el caso del pueblo de Israel, era un cumplimiento profético, el aviso en la palabra. Con Lot había una destrucción total, una sentencia de muerte a esa ciudad, que representan los anhelos y deseos de nuestro corazón que no están alineados con la palabra. El Señor va a destruir todo eso, hermanos. Vamos por la tercera. La ciudad, una ciudad de pecado. ¿Qué ciudad le gusta? Sí, tiene estrellita. Le iba a decir, no diga Las Vegas, por favor, ¿no? Culiacán, ahorita ¿cuál lo puedes decir? No todas. Pero estamos hablando de casos de la Biblia. Punto número 1. ¿Qué situación pasaba ahí? Había pecado fuertemente en esa ciudad. Nínive representa a los que ignoran la palabra, pero conocen al Señor. Quizás esta palabra sea para ti,
que estás en tu casa recibiendo este mensaje y no te consideras cristiano, pero que sí crees en el Señor, pero que no crees en ninguna religión. Esta ciudad representa a esas personas que sí creen en un creador, que sí creen en un poder divino, pero que no siguen ninguna ley escrita por Él. Viven a su voluntad, a su deseo, a su manera, sin ninguna dirección de parte del que dicen, de que saben que existe y del que creen, ¿verdad? Viene una aflicción horrible a una vida, hasta el más ateo dice: Dios mío, una situación espantosa, santo Dios. Y hay otros que dicen otras expresiones más feas, pero no las voy a decir porque no es el punto. Punto número 1, ¿sí? Pecado en la ciudad de Nínive. ¿Qué situación lo produce? Punto 2 de este caso, la forma de vida. Una forma de vida natural, creyendo que hay un ser supremo, un ser divino, que hay un Dios. Mire, si tú crees en el nivel en el que crees, si lo honráramos, ese nivel de fe, de creencia que tuviéramos, sucedieran cosas buenas, pero la verdad es que no es así. Si tú crees, voy a decirlo, en un Yeshua, en un Jesús que murió en la cruz por ti, por tus pecados, en un Jesús que hace milagros, que hace sanidades, en un Jesús que es amor y misericordia y que vino por los pobres, por los perdidos, por los desvalidos, por los maltratados, por los ultrajados, y tú te has sentido que has sido alguna vez alguna parte de ese grupo de personas, tú debieras de honrar eso en lo que crees. Tú crees en un Hashem, en un Elohim, en un gran yo soy, en un todopoderoso, en un Shaddai. Debieras de honrar la Torah en la que dices que crees y saber que se cumple todo con el Hijo, con Yeshua HaMashiach. Y debiésemos caminar como dice esa palabra, como dice la Biblia. Para empezar, la Biblia habla mucho del justo. Y aquel que dice que es profesador, promotor, pronunciador de la Torah, debiésemos de vivir justa y piadosamente, de inicio. ¿Estamos todos por aquí? Ahí en las redes, ¿andan por ahí? ¿Todo está bien? Shalom. Hola. Nínive representa una ciudad donde hubo una sentencia, hermanos. Propósito: a Nínive en su pecado se compadeció el Señor de ellos, hermanos, y envió a un profeta para que hicieran ellos arrepentimiento, teshuvá, que hubiera arrepentimiento. ¿Hubo aviso? Sí, pues mandó un profeta que no quería ir y dice el Señor: no, es que, como está el canto muy bonito, derribas la mentira, vas hasta el monte, vas y me traes, te cuento, ese canto lo respalda Jonás. Escupe el pez aquel que se tragó en el lugar al cual el Señor lo mandó, porque había para él una asignación de la cual no podía escapar. Y no era por Jonás, era porque el Señor tiene un estirpe bien establecido. Él es justo. Y Él no iba a permitir que le pasara una situación a aquellos sin un aviso previo. Y lo dicen los profetas, que el Señor no va a hacer nada sin que antes no lo avise por medio de sus escogidos. Entonces, querida humanidad, querida comunidad de Facebook, querida comunidad de YouTube, tú, si ya estás viendo estos videos, tú ya no eres una persona ignorante. Ya sabes, ya conoces. Haz algo. Hagamos algo, dijo el otro. ¿Verdad? Hubo propósito y hubo aviso. Fíjese, aunque no lo dice Jonás, pero el profeta Nahum nos dice quién era Nínive. Lo voy a comentar y voy a dar el texto bíblico. Esta historia está descansada en Jonás 1:2, la historia de Lot en Génesis 14, del 12 al 16, para los que anotan. Y aquí
En profeta Nahum nos dice quién era Nínive. Dice la Biblia en Nahum 1:9 que Nínive era de continuo, fíjese hermanos, pensar cosas malas contra Dios. Como diciendo, Dios no existe, Dios para acá, Dios para allá, como ahorita. ¿Por qué Dios, si existiera Dios, por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas jovencitas secuestradas? ¿Por qué hay tanto esto? El humanismo ahorita está disparado. Otra cosa que pasaba en Nínive, explotaban al desvalido. Nahum 2:12. Era cruel en las guerras, no tenía nada de misericordia. Nahum 2, del 12 al 13. Y como colmo, lo típico, adoraba ídolos, practicaban la prostitución y la brujería. ¿Se parecerá algo a una ciudad que usted conozca? ¿Tendrá algo? Fíjese, cruel en la guerra, ahorita en plena pandemia, hermanos, en los tiempos del Holocausto, ¿usted cree que hubo gente malvada, malintencionada, que se enriqueció a través de ese dolor y esa aflicción? Sí. En estos tiempos de pandemia, ¿usted cree que hay gente que se está enriqueciendo con la pena y con el dolor y de la enfermedad? Así es. ¿Verdad? Entonces, hermanos, voy al punto 4, a la historia 4. ¿Y sabe de quién va a hablar esa historia 4? De nosotros. De nosotros. Nosotros somos ese cuarto por ahí que anda por ahí. Hay un factor común del Eterno antes de entrar a la historia de nosotros, ya para terminar. En estas 4 historias, aviso. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiere salvar. Iba una sentencia para Nínive. Destruyó Nínive. Después, pero en ese momento hubo una oportunidad. Él quiere salvar, Él quiere perdonar, Él quiere restaurar, Él quiere corregir, Él quiere transformar. En nuestro tiempo sería muy importante hacer un alto, familias, y meditar en mi persona en primer lugar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy indiferente a mis prójimos? ¿Soy egoísta y nada más quiero por mí? El sacudimiento, hermanos, de la humanidad por pandemia, hubo avisos. Para los que leen la palabra del Señor, sabíamos que esto iba a llegar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Nos tomó por sorpresa la pandemia? ¿La peste? No. Pero para el mundo es un caos. Pero para los entendidos, como dice el título de la enseñanza, trae sentido. Lo entendemos, porque estamos preparados. Pero para ti que no sabes y preguntas por qué el Señor lo permite, la respuesta, ¿sabes cuál es? El Señor quiere salvarte. El Señor quiere perdonarte. Yo espero que esta enseñanza, esta palabra, tú, cuando llegues a tu casa, se la compartas a tus seres queridos que sabes que están bajo angustia, bajo desesperación, por causa de lo que se está viviendo, y que tenga un sentido para ellos, una esperanza, un alivio. Nosotros tenemos fe, hemos ascendido de la esperanza, estamos seguros y confiados que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero tenemos familia, tú y yo tenemos familia que está en psicosis, que está en angustia. No voy a decir otros detalles porque no quiero que nadie se me sienta ofendido. El mundo se ha sacudido, hermanos, y se ha paralizado. Esto apenas es principio de dolores. La vida tuya y mía, lo aceptes o no, te aviso, ya nunca más será la misma, después de todo esto que se ha desatado. Voy a los puntos hacia nosotros. Situación, tu vida, que representas las personas que el Señor quiere salvar, que está en sufrimiento de una pandemia, que estás en angustia, en desesperación. ¿Qué situación lo produce? Tu vida lejos de la voluntad de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué situación está pasando? Hay una pandemia. ¿Y qué situación lo produce en tu vida que estés en esa situación de angustia, de desesperación?
tu vida lejos de Dios. Que no te acerques a Él. Que creas en Él, pero nada más para ir a los 15 años, a los bautizos, a las bodas, y que te aviso, están canceladas. Los obedientes. Los desobedientes lo siguen haciendo. ¿Ofendí a alguien? Perdón, se me salió. Tu falta de interés, ¿qué lo produce esa situación? Por la palabra, por conocer al Señor, por acercarte a Él. Aunque estás en un tremendo hoyo de desesperación, te resistes a rendir tu vida al Creador. Propósito de todo esto, darte vida eterna, darte salvación, que conozcas a Jesucristo. Aviso, sí, la palabra dice en Mateo 24 que hay situaciones, es más, ya es un aviso, porque todo esto apenas va empezando. Hay un aviso, no tienes que vivir en temor, en angustia, en desesperación, en psicosis, en esta situación de pandemia, tomando las normas que nos han dado como regulación natural. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, iglesia, audiencia. No hay un colguín, no hay un cubrebocas, no hay un gel, no hay una sana distancia, no hay una vacuna, gracias. No venimos a hacer aquí política ni pronunciamiento en contra de nadie. Porque con ese asuntito te puede volver a dar. Con ese asuntito puedes contagiar a otros. Con ese asuntito, y ya no le sigo, porque ¿sabe qué? Usted sabe más que yo de todo ese asuntito. Nadie te puede dar una garantía de seguridad. Nada creado por el hombre te puede dar una garantía de seguridad. Nada que tú puedas ver o tocar te puede dar una garantía de seguridad. Este tiempo es un asunto de fe. De fe. Y sí, como dijeron los chavos que iban a ser lanzados al foso de los leones, al horno de fuego, gracias. Sepas, Nabucodonosor, que no te vamos a adorar tu imagen. Y vamos a seguir adorando al Señor. Y aún el Señor nos pudiera salvar. Y si no nos salvase, sépanse que yo no me voy a vacunar. Ya dije. Mi opinión muy personal y muy particular. Y si el Señor permite que yo enferme, pues hasta ahí llegó mi día y mi hora y me voy con Él. Y gloria al Señor, aleluya. Por convicciones espirituales muy personales. Yo no voy a censurar ni juzgar a aquel que quiere caminar en eso. Yo no voy a juzgar ni censurar. Usted es libre de tomar su decisión. Porque esto, como dije, es personal y es de fe. Yo siento la necesidad de hacerlo, hágalo. Mi madre dice que lo va a hacer, que lo haga. Esto es personal. Tu mamá lo va a hacer, que lo haga. Esto es personal. Porque ¿sabe qué? Si no activas la fe, vas a estar frustrado, amargado. Si te enfermas, oye, ¿me vas a echar la culpa a mí? Es que la pastora dijo que no nos vacunáramos. ¿Yo dije que no se vacunaran? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de mi posición, de mi perspectiva, de mi decisión. Yo creo en una cobertura espiritual y en un blindaje espiritual que el Señor me puede proteger de un fuego, de leones, del hambre, de pestes, de enfermedades, de lo que sea. Si hay una asignación para mí que yo todavía debo de cumplir, lo voy a ir. Hermanos, ¿a poco tú crees que Pablo vivió para siempre, terrenalmente hablando? ¿Jeremías? ¿Isaías? ¿Juan el Bautista? ¿Qué pasó con ellos? Los mataron por predicar la palabra. Ahora tú no te quieres morir por la fe en la palabra, por Cristo Jesús. Pero esto es decisión personal. Esto es un desafío. Esto es un desafío. Yo creo que el Señor permite esta pandemia para llamar tu atención y hablarte y que escuches. Jesús en su palabra te responderá cualquier duda que tengas.
¿Por qué permite el Señor la pandemia? Para que se cumpla su palabra. Dijo la palabra, el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, en la que tú crees, no pasará. Tú estás firme, seguro, pero ese chip, esa aplicación, esa activación, tiene que ser espiritual, de la fe, de la seguridad, de la convicción, de la confianza. Imagínate que ahorita vengan aquí y digan, vamos a matar a todo aquel que diga que Cristo sana y Cristo salva, y va a vivir el que diga, yo no creo en Cristo. ¿Tú qué harías, hermano? Ay, no me he casado, no tengo novio, no tengo nietos, yo creo que todavía debo de vivir. Hermanos, le aviso, está fea la cosa, se va a poner peor. ¿Pero qué cree? Eso usted ya lo sabe. ¿Qué va a hacer? Audiencia que está conectada, ¿qué vas a hacer? Hay vida eterna, aquí no, es espiritual, es por fe. Aquí todos vamos a morir. Perdón si estoy desinflando globos. Todos vamos a morir, dijera mi tío Kiko. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir, pero es una ley natural que vamos a experimentar una separación del cuerpo. No tengamos temor a esa separación. Antes, honremos esa fe que decimos que tenemos y que profesamos, honrémosla y seamos coherentes con lo que decimos que creemos y cómo vivimos. A menos que Cristo venga y no experimentemos muerte. Tengo aquí un apuntador que me está soplando. ¿Qué hay que hacer? Audiencia, hay que arrepentirse de los pecados, hay que acercarse al Señor, hay que leer ese manual de instrucciones donde Él te dice aquí todo lo que ha de venir. Todavía hay muchas cosas que no han pasado y cosas que no se han creado, pero que aquí ya están escritas y que van a ser reveladas. El Señor cuida de ti. ¿Me ayudan con el primer canto que entonaron? Hagamos nuestra parte hasta donde la palabra lo permita. ¿Cómo qué? Hermanos, use el cubrebocas. Hermano, yo no puedo ignorar, perdóneme, pero tú entras a cualquier centro comercial y en un principio te ponían algo aquí, ¿cierto o falso? Pero ahora ya no, porque te matan las neuronas, ¿verdad? Hasta un mal recuerdo de un mal amor, dijo alguien por ahí, te lo máteme ese mal recuerdo de ese mal amor. Bueno, pero ya no te lo ponen aquí. Ahora, ¿dónde te lo ponen? Aquí. Son esos detalles y señales que yo no voy a ignorar. A mí la Biblia me dice que va a haber una marca. Eso es una preparación de enseñar a la gente a que se acostumbre a que más adelante van a haber cosas que te pongan quizás en la frente o en la mano para que puedas movilizarte, acceder a comprar. Pero a mí, que yo leo la palabra, me dice que eso es una señal de un evento espiritual en contra de Jesucristo. Lea la Biblia y usted no será engañado. Lea la Biblia y usted tendrá aviso. Lea la Biblia, usted tendrá paz. Lea la Biblia, usted será guardado. Lea la Biblia, porque si nos mandan llamar y tú ya leíste la Biblia y el Señor te habló y te dio paz, tranquilidad, tú y yo nos iremos tranquilos. Lea la Biblia. No hay ahorita un hombre, una mujer que tenga una autoridad, un poder, un conocimiento elocuente, consistente, profundo, veraz de la palabra para darte una palabra profética segura. La palabra profética segura de este tiempo se llama Biblia. Lee la Biblia para que no seas engañado. Lee la Biblia para que seas librado del temor, de la angustia, de la desesperación. Lee la Biblia para que conozcas el futuro tan glorioso que el Señor tiene para nosotros. Lee la Biblia para que seamos aptos y capaces para presentar demanda de la fe que nosotros decimos, que profesamos. Dice amén. Hermanos, en tu casa, lee la Biblia. Este tiempo de pandemia es un tiempo para que la humanidad sepa que hay un Señor poderoso, que lo conozcan y que rindan su vida
a Él. El Señor les bendiga y les guarde. Quédese con el canto y responda la palabra, pero afuera, con su estilo de vida. Shalom. Cantamos y nos despedimos.